Hola, les habla el profeta Felipe Carvajal del Ministerio Sobrenatural Jesús es mi gloria. Y hoy traigo una palabra para ti. Hoy traigo nuevas y buenas noticias para Colombia. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios ha determinado en su plena voluntad un gobierno real. Y quiero, antes de avanzar, que tomemos tres citas bíblicas reales que datan direccionalmente lo profético del pronunciamiento de Jehová. Primera cita bíblica, segunda de Samuel 3:10. Dice la palabra: trasladando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Hoy Dios está confirmando el reino, el trono, el nuevo gobierno de este nuevo tiempo y esta nueva temporada para Colombia en el nombre de Jesús. Vamos con esta otra cita bíblica. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Y dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció toda Israel, es decir, toda Colombia. Vamos con la siguiente cita bíblica. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Te lo leo de nuevo. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y quiero que me prestes tu atención en el nombre de Jesús. Dice aquí la palabra: y su reino fue firme en gran manera. Dios ha establecido un gobierno firme en gran manera sobre Colombia en el nombre de Jesús. Y Dios ha determinado un Ciro para Colombia. Dios ha determinado un hombre sabio, un hombre fuerte, un hombre inspirado, un hombre de talento. Y dice el Espíritu de Jehová: aunque él no me conoce en espíritu y en verdad, ciertamente me conocerá. Y dice el Espíritu de Dios: este gobierno no es un obispado ni una jerarquía de maldad. Este gobierno lo he establecido para destruir la anarquía de impunidad que hay en las altas esferas políticas. Dice el Espíritu de Dios: a través de este gobierno voy a hacer un desierto, dice el Espíritu de Dios, de toda apología y de todo nutramento del delito y de las formas diversas de criminalidad en Colombia. Porque dice el Espíritu de Jehová: traigo una mano de hierro, dice el Espíritu de Dios, para arrancar, para destruir, para arruinar, dice el Espíritu Santo, para derribar toda forma de criminalidad, de injusticia, de impunidad en Colombia en el nombre de Jesús. Y dice el Espíritu de Dios: he llamado y he convocado una sinergia de hombres y mujeres, dice el Espíritu de Dios, que gobernarán Colombia. Y dice el Espíritu de Dios: lo que está pasando ahora en lo presente no es un gobierno legítimo, es una sombra de muerte que vino para hurtar, matar y destruir y despojar a una nación, dice el Espíritu de Dios, de lo que es una simiente de autoridad, de lo que es una franca normativa y real que yo establecí. Y dice el Espíritu de Dios: he traído a un Ciro con un propósito, y ese Ciro lo formé, y ese Ciro lo fundamenté en el derecho, y ese Ciro lo traje con un plano
normativo, formativo, y dice el Espíritu Santo, elevado en lo intelectual, pero mi nombre lo ha tocado con un gran propósito. Su nombre es Abelardo de las Priella. Abelardo de las Priella. Abelardo de las Priella, yo te he llamado con un propósito de nación. Yo te formé desde que eras un niño y te pasé por procesos. Y dice el Espíritu de Dios, ahora te he llamado como un eslabón de justicia. Por mi amor, por mi verdad, te he marcado, dice el Espíritu de Dios. Y dice el Padre, he puesto en tus manos la misma muerte, te entregué la muerte para que la persigas. Te entregué, dice el Espíritu de Dios, todo mando y todo comando para que lo destruyas. Dice el Padre, porque mucha crueldad ha habido y no ha habido arrepentimiento. Y dice el Padre, te he entregado mi nación para que como comandante de mi amor ejerzas, dice el Padre, en lo funcional judicial, porque traigo reformas a través de ti. Penalidad para el magistral malo, penalidad para el magistral, dice el Padre, docto, pero anarquizado. Y dice el Espíritu de Dios, mi nombre se llama Jehová de los ejércitos, y ciertamente tú me conocerás. Y dice el Espíritu de Jehová, me presentaré de una y de otra forma a ti. Dice el Espíritu de Dios, a través de mi nombre, dice el Espíritu de Dios, Jesús, como lo hice con David. Y dice el Padre, te daré señales de mi respaldo. Y una de mis señales es que el pueblo creerá abatalladamente en tu gobierno. Dice el Padre, multitudes y multitudes y multitudes correrán a las mesas de votación. Y dice el Espíritu de Dios, armaré un eslabón social, dice el Padre, que no se romperá. Y te pondré, dice el Espíritu de Dios, como un centro de unidad. Porque te he llamado, dice el Espíritu de Dios, no para legalizar opiniones, no para conjeturar lo conveniente entre partidos. Te he llamado para marcar una diferencia, dice el Espíritu de Dios, una diferencia que no es sensación. Dice el Padre, las costas se volcarán en mi amor y habrá fiesta de nación. Y dice el Espíritu de Dios, traigo un ambiente contagioso a los campos. Traigo un ambiente contagioso de prosperidad a la industria. Traigo un ambiente contagioso, dice el Espíritu de Dios, aún a las naciones. Porque muchos vendrán a intervenir, a ayudar, a cooperar. Y dice el Padre, no en humanidad de injusticia. Porque muchos han venido en falsas ideologías a torcer la educación. Y dice el Espíritu de Dios, la ideología perversa del homosexualismo no tiene transición. El travestismo no tiene transición en mi principio, en mi verdad, en mi espíritu. Por eso he marcado tu mente y tu corazón como un gran varón, dice el Espíritu de Jehová, para que traigas una expresión audaz. Una expresión que no es tu inspiración, es mi inspiración, porque yo soy tu espíritu mayor en esta nación y en las naciones de la tierra. Y dice el Espíritu de Dios, Abelardo de las Priella, yo te sellé con mi amor. Yo no te llamo a una revolución de religión. Yo te llamo a gobernar en un amparaje, dice el Espíritu Santo, de neutralidad. Así que en mi paz quiero que la laicidad sea principio real en mi Colombia. Y dice el Padre, 3 colores establecí. Pero Roma no está aquí, dice el Espíritu de Dios. Dice el Espíritu de Jehová, asume un solo propósito, gobernar linealmente, porque mi amor te llamó y te escogió como un propósito de nación. Y dice el Espíritu de Dios, voy a empezar a impulsar, dice el Padre, el aceleramiento bancario, pero voy a enviar ayudadores, dice el Espíritu Santo, para un análisis
fuerte de nación, donde la economía se reducirá. Y dice el Padre, pero mi desarrollo en todos los ámbitos se impulsará, porque estoy haciendo conexiones, no conjeturas. Dice el Espíritu de Jehová, mi nombre no hace conjeturas. Mi nombre inspira a los hombres, porque yo inspiré a Salomón, como hoy te inspiro a ti en mi nación Colombia. Y dice el Espíritu de Dios, te doy mano de hierro para aplastar la criminalidad. Te doy mano de hierro, dice el Espíritu de Dios, para aplastar la impunidad. Te doy mano de hierro para transbordar, dice el Padre, el límite de aquellos que en impunidad no querían que se gestaran espíritu y verdad en mi nación. Hoy traigo orden a mi país. Di principio, no somero. Di principio tropero. Dice el Espíritu de Dios, hace décadas que en Colombia hubiese orden y libertad. Y hoy traigo a través de mi nombre, tomándote a ti como un instrumento de justicia, orden y libertad para Colombia. Y dice el Padre, te establezco, como lo dije ahora en mi escritura, como un gobierno de gran firmeza, como un gobierno de autoridad, dice el Espíritu de Dios. Y dice el Espíritu de Dios, mi gobierno está en la dispensación de la paloma, que es la señal que di a Jesús cuando él se bautizó. El Espíritu Santo. La paloma es el Espíritu Santo. Traigo un empalme, dice el Padre, pero no para conveniencias raras. Traigo un empalme para que se ajuste mi nación, para que se lidere bajo una convicción, dice el Espíritu Santo, donde la mujer tenga, dice el Padre, gestas de oportunidad. Pero dice el Padre, estoy corrigiendo posturas de la política vieja y estoy rompiendo esquemas mentales. Por eso cuando hablo a través de ti, los paradigmas se empiezan a romper. Estoy inspirando a hombres, a mujeres, a jóvenes y a niños, y traigo una transición, dice el Padre, escalada en la educación. Y para eso te llamé a ti, para esto te formé. Traigo la consecución, dice el Padre, de grandes ejércitos de hombres, porque traigo reformas al Estado, traigo reformas, dice el Padre, de revolución en la educación, dice el Espíritu de Dios. Traigo reformas al sistema carcelario, traigo reformas al sistema judicial, traigo reformas a la fuente agraria, porque Colombia es una despensa agraria de naciones. Y bien has dicho, en mi derecho, dice el Espíritu de Dios, porque mi derecho es bíblico y quiero que aprendas principios. Y hoy dejo sobre ti, Abelardo de las Priella, un principio para que lo establezcas sobre Colombia, y está trazado en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Por mi palabra, los 10 mandamientos, para que los medites, para que los impulses, para que los desarrolles bajo un principio, dice el Espíritu de Dios, mi paz. Porque el derecho bíblico nos asiste. Porque aunque haya, dice el Espíritu de Dios, laicidad, los principios se pueden tomar desde la cabeza de gobierno, se pueden meditar y se pueden inspirar. Dice el Espíritu de Jehová y dice el Espíritu de Dios, mi nombre es nombre sobre todo nombre, pero a ti te establecí yo. Jehová de los ejércitos es mi nombre. Prepárate, dice el Espíritu de Dios, Abelardo de las Priella, porque gobernarás en pleno gozo, aunque gobiernes en guerra. Shalom, paz de Dios. Aleluya.